También podemos hacer operaciones eh, de una base de datos relacionales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice que la relación empieza cuando nosotros seleccionamos, creamos un conjunto de datos para los registros que cumplen con los criterios establecidos. Es decir, para que yo tuviera la tabla de clientes y la tabla de facturación, debí realizar una selección y crear el subconjunto con los campos que yo quería ver ahí. Luego el otro elemento que nos habla es unir. En ese concepto, pues, me ayuda a combinar las tablas relacionales para proporcionar al usuario más información que está en tablas disponibles individuales, pero que yo eh, relaciono. Otro concepto es proyectar. Crea un subconjunto de columnas en la tabla, creando tablas solo con la información específica. Pudieron ver ustedes que relacioné su conjunto y proyecté únicamente el cliente, el número de factura y la fecha de esa factura. Eso es visualizar o proyectar lo que realmente me interesa mostrar al usuario. También podemos tener eh, relaciones de datos orientados a objetos. Esto creo que nosotros lo hacemos, el teléfono lo hace. Cuando a veces nosotros tenemos que nos han enviado al teléfono imágenes repetidas, videos repetidos, audios repetidos, pues nosotros lo que hacemos es buscar un app o una aplicación que junte los objetos y elimine los duplicados, los borrosos, los que se parecen. Entonces, así como tal, como trabajamos en Excel, pues existen aplicaciones a los objetos. Y ahí pues, pueden ver ustedes que se almacenan como objetos, como imágenes. El problema que hace esto es que vuelve lento los sistemas. Así como nosotros hicimos el ejercicio con las tablas de Excel, podemos hacerlo en imágenes. Solo que eso, como les decía, vuelve un poco más lento eh, la generación o el desarrollo de los archivos, ¿verdad? Luego también podemos hacer base de datos en la nube. Normalmente es menos funcional que las bases de datos locales, porque no tiene sentido que usted almacene en la nube información que frecuentemente necesita en su disco duro. Usted tiene que estarlo subiendo, descargando para trabajarlos. Hay empresas, pues, que hacen eso, porque sus servicios son vía Internet, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla, por ejemplo, de Amazon, Microsoft SQL, que eso, pues, son herramientas que hay un poco más avance para instituciones de un mayor tamaño, que lo que hace es relaciona esos sistemas. El SQL, pues, es un sistema de consulta, uno de los primeros y más utilizados. Y entonces hay otros, ¿verdad? Pero el común, igual, así como lo menciona en el libro, también aquí en Honduras. Aquí tenemos otra pista, dice, el lenguaje de manipulación de datos más destacado hoy en día es Access, base de datos 2, SQL, Crystal Report, pues se los estaba comentando que el que más he conocido y más participa, el lenguaje de consulta, de hecho, hasta Excel trata de homologar cuando hacemos macros a través del Visual Basic, ¿verdad? Entonces,
También tenemos por ahí capacidad de los sistemas para administrar bases de datos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tener la capacidad de definir los datos. Hay que especificar la estructura del contenido de las bases de datos para crear tablas y definir características de los campos. Es algo que tiene que ser, pues, definido. No se trata solo de descargar archivos, relacionarlos, combinarlos, sino que una definición de qué tipo de datos. Igual también hay que hacer un diccionario de datos, porque en el Excel pudieron ver que en una tabla dice código del cliente y en la otra dice cliente y lo que está es el código del cliente. Si existiera un diccionario de datos, ¿qué es? ¿Cómo se homologa? ¿De qué forma se va a almacenar los datos y qué características van a tener? Pues va a ayudar. Y también ahí lo que hay que considerar es el lenguaje de consulta estructurado o de manipulación de datos. Porque eso lo que hace es agrega, cambia, elimina, recupera datos de la base de datos. ¿Qué puede ocurrir? Que de repente nosotros no hayamos definido y no hayamos estandarizado y de repente estemos eliminando o haciendo consultas que no son estructuradas, que eso, consulta estructurada es SQL. Y entonces también eso vemos que nos ayuda a hacerlo como lo hicimos en Excel, se puede hacer también en Access. Lógicamente que es para volumen de datos pequeños, para consultas o pruebas individuales, porque sería ilógico ver un banco, una cooperativa, una financiera tratando de manipular datos o las bases de datos con Excel, con Access, ¿verdad? Lógicamente que necesita una herramienta de mayor capacidad. Ahí como lo que mencionábamos, SQL, Crystal Report, DB2, pero ya Access, Excel son como para instituciones un poco más pequeñas. Bueno, no sé qué le pasa al libro, que aquí esto pues lo vamos a visualizar en Access. Tiene una capacidad rudimentaria que muestra información sobre el tamaño de los datos, las características, pero no sé, ¿será que me dañó el libro? Y eso lo podemos ver a través de consultas. Bueno, lo bueno que antes hicimos un ejercicio en Excel. Pues luego con el diseño de la base de datos, hay que hacer un diseño conceptual lógico. Esto estamos hablando de un modelo abstracto desde las perspectivas empresariales. Aquí tenemos que conocer el modelo de negocio, los requisitos del plan de crecimiento de la empresa. También tenemos que ver el diseño físico, ¿verdad? Cómo se organiza la base de datos en dispositivos de almacenamiento de acceso directo. Por ejemplo, cuando usted lleva auditoría en sistemas de información, ahí le explican que usted tiene que ver cómo es el almacenamiento de la información. No podemos nosotros empezar a tratar de a realizar análisis, relaciones con algo que no tenemos claro cómo se genera o cómo se almacena. Entonces, ahí tenemos el proceso de diseño, ¿verdad? Que ahí lo que tratamos de hacer es las relaciones entre los elementos de datos, tratar de ver cuáles son los redundantes, tratamos de ver la forma más eficiente de agrupar los elementos de los datos para cumplir con los requisitos del negocio, sin necesidad de ver los programas de aplicación. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que andar tratando de comprar herramientas sin antes estar claros
cómo funciona la información interna. Y esto es lo que se llama normalización. Esto es algo que tenemos que hacer y la figura 6.9 pues nos ilustra. Dice que lo que hacemos es agilizamos la agrupación completa de datos para minimizar los elementos de datos redundantes y relaciones incómodas para pues empezar a conocer la información y cómo la vamos a trabajar antes de, es decir, conocer lo que generamos antes de tratar de comprar una herramienta. Entonces, esto puede ser, como dice, algo que es tan común, un pedido. Cómo normalizar los datos que hay ahí. Ofrece un diagrama. Entonces, hay que documentar el modelo de datos. Este es usado por diseñadores de bases de datos para documentar su modelo de datos. En programación, en la carrera de informática, les ayudan a los muchachos a eso, ¿verdad? A cómo documentar los modelos de datos, cómo ilustrar las relaciones entre esas entidades o esos elementos, que eso se hace pues desde el inicio, diagrama con un diagrama de la relación que se va a hacer. Tratar de conocer, por eso a veces cuando la gente de sistemas, los auditores de controles son personas nuevas en una empresa ya vieja, pues tiene ese grado de dificultad. ¿Quién diseñó? ¿Cómo lo diseñó? ¿Si lo pensó? ¿Qué tipo de relación se puede hacer con la información? Pues no resulta fácil. Entonces, eso es algo que se tiene que hacer de inicio. Igual, la distribución de las bases de datos, cómo vamos a almacenarlo, cómo vamos a partir la información, dónde la vamos a ubicar, dónde la vamos a almacenar, qué partes van a estar en cierto resguardo a nivel de seguridad. Si ocurre una contingencia, un incendio, es donde vamos a tener una réplica de la base de datos. Si vamos a tener una central duplicada, antes recuerdo que al cierre de cada día se hacía pues un, un backup de la información y se mandaba a alguna institución financiera. Entonces, este es pues el objetivo 2. La administración de bases de datos para computadoras de rango medio incluye todos los siguientes, excepto, ¿verdad? Decíamos que vamos a tener bases de datos pequeñas, medianas y grandes. Entonces, aquí pues nos pregunta para qué calado, qué tamaño sería eso, ¿verdad? Para pequeña, excepto una que es, ¿cuál sería? La más grande, la más común. Eso es lo que les podemos dar sobre el objetivo 2.